Las enseñanzas de Jesucristo a sus discípulos y a todos nosotros continúan. Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio del Evangelio. Ayer vimos algo acerca de las bienaventuranzas, hablamos muchísimo sobre cómo nos puede ir bien lo que enseñó Jesucristo para ello. Hoy vamos a ver un par de capítulos de muchísima reflexión, de mirar hacia adentro, de entender nuestro corazón, de saber de dónde vienen nuestras motivaciones y grandes lecciones del maestro de maestros. Yo soy Daniel Ampudia Lazo, este es el estudio de Ven, Sígueme, bienvenidos. Muy bien, y antes de ir a las escrituras, aquí en mi país, en Ecuador, estamos pasando por serios problemas. Sé que en muchas partes de Latinoamérica también, pero me voy a referir a uno específico. Estamos teniendo racionamientos de energía agresivos, severos. Hemos orado y hemos ayunado por lluvias y se está escuchando nuestro ruego. O mejor dicho, se está contestando la oración tal como lo hemos pedido. Está empezando a llover. Pero aún así tenemos todavía muchos cortes de electricidad. Eso hace difícil que yo pueda producir los videos sin energía eléctrica. No hay cómo prender las luces o subir el video a YouTube. Entonces he tenido serias dificultades para lograr esto. Entonces esa es la razón por la que los videos están un poco tarde, bastante tarde. Lo siento. Habiendo dicho esto, lo que les quería decir es estoy con ustedes. El problema es que está un poco complicado de hacer. Pero olvidémonos ya de todo eso. Vamos al estudio de las Escrituras, capítulo 13. Hoy día tenemos que avanzar un poco más rápido que antes. Vamos al versículo 1 y vamos a ver todas estas cosas de analizar qué hay en el corazón. En verdad os digo, quisiera que dieseis limosnas a los pobres, mas guardaos de dar vuestras limosnas delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, ningún galardón tenéis de vuestro Padre que está en los cielos. Concepto interesante, como estábamos diciendo, mirar hacia adentro y ver cuál es el real motivo de las cosas que estoy haciendo. No es tanto, bueno, sí es. Es importante qué hago, es importante cuál es el resultado, pero mucho más importante que todo eso es qué hay en el corazón cuando lo estoy haciendo. De esta forma hay muchas cosas que terminan mal, que no son lo que quisiéramos, que por más que intentamos no salió como hubiéramos querido, pero lo hicimos de corazón. Si lo hicimos de corazón, si lo hicimos sinceramente, Dios ve ese esfuerzo y lo reconoce. Por otro lado, si hacemos algo muy bueno, muy loable, tiene muy buen resultado, pero lo hicimos para ser vistos del mundo, si lo hicimos para vanagloriarnos, para que la gente diga qué bueno que es el hermano, entonces ese es el galardón, el que la gente nos haya visto y ante Dios ya no tenemos recompensa. Lo mismo se menciona aquí con las limosnas. Más adelante se habla sobre la oración. Si nosotros buscamos orar en público y ser vistos de todos, y cuando hacemos las oraciones en público somos muy elocuentes para que la gente diga qué espiritual, que es el hermano. O si hacemos oraciones sencillas, sinceras, y cuando estamos en privado, en nuestras oraciones personales, derramamos nuestro corazón a Dios. Hay diferencia. El mismo ejemplo así mismo se usa para... ¿Dónde está? Aquí viene también la parte del ayuno. Se nos habla cuando ustedes ayunen, no sean como los hipócritas. Esto lo mencionamos ayer. Yo creo que ayer me estaba adelantando un poquito con varias de estas enseñanzas. Los hipócritas demudan su rostro para que la gente sepa que ellos están ayunando. Jesús dice, ustedes lávense la cara, sonrían. Dios sabe que están ayunando. El resto no necesita saber. Muy bien, hablando sobre la oración, versículo 7, y al orar no uséis vanas repeticiones como los paganos, pues ellos creen que por su mucha parlería serán oídos. No seáis por tanto como ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que necesitáis antes que le pidáis. En adelante Jesús da el modelo de oración, el famosísimo Padre Nuestro. Pero fíjense la premisa, muy claramente se dice no usen vanas repeticiones, no repitan cosas por repetir.
A veces nosotros somos prontos para criticar a otras personas o a otras religiones porque oran siempre lo mismo o memorizan oraciones. Sin embargo, nosotros de cierta manera caemos muchas veces en lo mismo. Nuestras oraciones son bla, 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 bla. Yo me he dado cuenta que, otra vez, esto es un ejercicio de introspectiva. Yo me he dado cuenta que yo mismo, si no estoy poniendo atención y concentración, al rato no me doy cuenta. Estoy como que avanzando en mi oración y en eso me doy cuenta que no estoy pensando nada de lo que digo. Estoy recitando lo que pido siempre y por lo que doy gracias siempre. Gracias por mis niños, gracias por el evangelio, la comida, la cama. Entonces, el ejercicio de la oración es un proceso mental y es un proceso espiritual de buscar una real, sincera conversación con nuestro Padre. ¿Qué le dedicamos a nuestro Padre Celestial? Si realmente tenemos una relación con Él y buscamos tener comunicación con Él, de decirle cómo estuvo el día, de recordar aquellas cosas buenas para ser grato, nosotros podemos medir esto también en nuestra sinceridad. ¿Por qué tanto yo pido versus por cuánto doy gracias? Tal vez esa relación está un poco desequilibrada. Tal vez estoy pidiendo muchísimo. Tengo una larga lista de cosas que quiero que el Padre Celestial me dé, en comparación con aquellas cosas por las que estoy agradecido. ¿Con cuánta gratitud yo pido las cosas? Las pido con con cuánta intensidad agradezco las cosas. Estoy agradeciendo con la misma intensidad, con el mismo fervor que ruego por las bendiciones que quiero. No seremos escuchados por nuestra mucha parlería. Cuando hablamos por hablar en una oración, somos como los paganos. Esta acusación, si se dan cuenta, es de idolatría. Y durante el estudio de este año de Ven, Sígueme, en muchas ocasiones hemos hablado de la idolatría. Continuemos. Seguimos con la introspectiva. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Quién de nosotros no ha cometido errores? Tal vez muchos errores, tal vez errores serios en algunos casos. Tal vez simplemente sentimos que no somos suficientes y que necesitamos ayuda. Nosotros podemos ser perdonados en la medida en la que perdonamos a otras personas. Yo creo que todos necesitamos ser perdonados de una o de muchas cosas, tantas dificultades de la vida, tantas decisiones, aún si nos esforzamos, que no tomamos muy bien, que no medimos muy bien cómo iba a ser la cosa. Yo puedo liberarme de muchas de estas cosas si soy presto a perdonar a mis hermanos. Si por otro lado soy muy resentido, si por otro lado es muy fácil que yo me sienta ofendido por cosas que otras personas hacen, aun si, entre comillas, es justo porque se portaron mal, porque hicieron mal, va a estar difícil que Dios me perdone. Si yo no pongo un énfasis sincero, real en perdonar. Y es fácil pensar en, esta persona me debe perdonar. Es más difícil pensar en a quién debo perdonar yo. Otra vez, ejercicio de introspectiva. Aquí está lo del ayuno, ya conversamos de eso. Este versículo me gusta muchísimo. Vamos a leerlo desde un poco más atrás. 19. No os acumuléis tesoros sobre la tierra donde la polilla y el moho corrompen y los ladrones minan y roban. 20. Sino acumulaos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el moho corrompen y donde los ladrones no minan ni roban. Esta es el contexto. Ahora sí. 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este versículo siempre ha sido para mí muy especial e importante. Es algo que siempre me lleva a pensar, a pensar, a pensar. Si fuéramos a resumir nosotros todo este tema de qué tan sincero he sido, qué tan real es mi conversión, este es un versículo que nos puede ayudar mucho. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Cómo puedo saber yo dónde está mi corazón? Fácil. ¿A qué cosas le dedico tiempo? ¿A qué cosas le dedico energía? Energía mental, energía física. ¿A qué me dedico yo? ¿Dónde están mis pensamientos? Podría ser que nosotros pensamos, no, yo soy converso, yo creo en estas cosas, yo sí soy un discípulo de Jesucristo, pero
¿Qué tanto tiempo dedicamos a meditar en las escrituras, a escuchar discursos de la conferencia, a aprender sobre temas del evangelio? ¿Qué tanto tiempo dedico yo a estas cosas versus a qué tanto sé yo de tecnología? ¿Cuál es el último celular que va a salir o el último videojuego o cuáles son los fichados para el próximo campeonato? ¿Cuáles son las nuevas contrataciones? Si hay muchas cosas de las que yo sé muchísimo y domino, de pronto conozco mucho acerca de, qué sé yo, las guerras de las galaxias, El Señor de los Anillos o de la telenovela. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La seria pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está con nuestra familia? ¿Está con nuestro Dios? ¿Está con nuestro servicio en el llamamiento, como conversamos ayer? Hay muchísimo más que decir de eso, pero también hay muchísimos más versículos que analizar. Así que versículo 24, ningún hombre puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Servicio. Fíjense que conversábamos lo que Jesús dijo a las personas, que los 12 que había escogido eran sus siervos de la gente. No podéis servir a dos señores. Pensemos cuáles son los dos señores que tengo frente a mí y a cuál de ellos estoy sirviendo. Tal vez estoy obsesionado con, qué sé yo, la decoración de la casa o con qué muebles tengo en mi casa o qué carro es el que manejo. Tal vez estoy obsesionado por la ropa que utilizo y que tiene que ser más chévere, más fina que la ropa del vecino o qué sé yo. De pronto estamos compitiendo por quién tiene las mejores posesiones. A veces podríamos ser orgullosos aún de nuestros hijos. ¿Quién tiene los mejores hijos? Entonces, o en qué cursos he puesto a mi hijo. Tal vez estamos compitiendo por el nivel de educación que tenemos. Todas estas cosas no son malas por sí mismas, pero la pregunta es, ¿a quién estoy sirviendo? No puedo servir a dos señores. Eso no significa que no tienen importancia las cosas materiales, que no tiene importancia la educación, tener un vehículo adecuado para transportar a la familia, una casa funcional donde una mesa donde podamos comer, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas no es que no son importantes, pero ¿cuáles cosas son mi Dios? ¿Estoy sirviendo al Dios verdadero y viviente o estoy sirviendo a este mamón? Y para hacer la aclaración vamos a dar clic aquí. Mamón, palabra aramea que significa riquezas. Por eso es que estamos hablando de todas estas posesiones materiales. Entonces hay ahí un concepto claro. ¿Qué es lo que domina mi mente? ¿Qué es lo que domina mi corazón? ¿A quién sirvo realmente? Y hablamos de posesiones materiales, pero tal vez nosotros podríamos servir a otros ídolos falsos en lugar de al único Dios verdadero. Mencionamos ayer bastante acerca del fútbol o puede ser lo que consumimos en Internet. Pueden ser temas que nos resultan interesantes, pero el problema es cuando se vuelven más importantes que Dios mismo. Puede ser el grupo musical por el que soy fan, puede ser el equipo del que soy fan, puede ser cualquier cosa que se antepone a Dios. Puede ser mi éxito laboral, el escalar dentro de la empresa en la que estoy. Pueden ser muchísimas cosas y la cosa es encontrar si es que hay algo que para mí es más importante que Dios. Versículo 25. Y aconteció que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, miró hacia los 12 que había elegido y les dijo. Voy a estancarme en esa palabra, en esa frase que está subrayada un ratito. Miró hacia los 12 que había escogido y les dijo. En adelante las instrucciones que vienen son para los apóstoles de Jesucristo. A veces leemos algunas de estas cosas y lo malinterpretamos pensando en una aplicación para nosotros que no es así. Y vamos a leer un poco más para entender de qué estamos hablando. Más adelante dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni tampoco por vuestro cuerpo, con qué habéis de vestir. Más adelante. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
Otra vez, hablando de la ropa. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos hemos de vestir. Porque vuestro Padre Celestial, 32, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más adelante dice, no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué quiero hacer yo esta aclaración? Fíjense que aquí se habla de los lirios del campo. Ellos no trabajan, ellos no hilan. Ni siquiera Salomón se vistió tan chévere como ellos. Esta aclaración la hago porque podríamos nosotros pensar, pero el Señor dice que nosotros no debemos preocuparnos por el trabajo, no debemos preocuparnos por la comida, por la ropa, no tenemos que ni pensar en el mañana. Esta asignación fue dada para los discípulos de Jesucristo que iban a cumplir este ministerio de ser del quórum de los 12. Entonces, ellos no debían de preocuparse por nada, por ninguna cosa más que la predicación de la palabra y por servir a sus hermanos. A ellos Dios les promete, ustedes no se preocupen por nada, ustedes solo prediquen. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nosotros podríamos pensar que esto es una filosofía hippie y que nosotros, bueno, entonces no tenemos que preocuparnos por trabajar ni por qué vamos a vestir, no hay que preocuparse por nada. ¿Cómo que no? Claro que hay que preocuparse. Dios nos ha mandado a ser autosuficientes, nos ha mandado a prepararnos, nos ha mandado a ser previsivos para el mañana, nos ha mandado a almacenar. ¿Cómo que no hay que preocuparse porque hay que comer? Especialmente los cabezas de familia y también las hermanas. Todos debemos estar atentos a las necesidades de la familia, prever para el futuro, prepararnos en la medida de lo posible. Yo sé que hay circunstancias que son difíciles y que a veces no podemos hacer todo lo que quisiéramos, tener el almacenamiento que quisiéramos, los ahorros que quisiéramos, pero fíjense en lo que se nos ha enseñado. Se nos ha mandado a tener meses de ahorros. Meses, que nosotros podamos subsistir sin tener trabajo por meses. Esto no es algo que yo tenga, por si acaso. No lo estoy diciendo desde una perspectiva de ese tipo. Yo entiendo que no siempre es fácil, pero fíjense en el principio. A eso es a lo que se nos manda a alcanzar. Eso es lo que se nos pide hacer, que seamos precavidos, preparados, que planeemos para el mañana. Entonces, esta aclaración quería hacer porque podría llevarnos a pensar equivocadamente o confundirnos estos versículos. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo es muy famoso y yo pienso que tiene una aplicación para todos, no solo para el quórum de los 12 en este caso, porque todos deberíamos, sí, trabajar, sí, estudiar, sí, prepararnos, comprar las cosas necesarias para la casa, pero poner en primer lugar el reino de Dios. Y tiene que ver con todo lo que analizamos en este capítulo. Nosotros no ayunamos para ser vistos de las personas, no oramos para ser vistos de las personas, no damos ayuda, limosnas para ser vistos de las otras personas. Lo hacemos porque ponemos en primer lugar el reino de Dios. ¿Qué está en nuestro corazón? Nos indica si estamos poniendo en primer lugar el reino de Dios. Pasemos al capítulo 14. Ok, empezamos con fuerza. Versículo 1. Y aconteció que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, se volvió de nuevo hacia la multitud y abrió otra vez su boca diciendo, de cierto os digo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí tenemos un cambio. Ahora está hablando otra vez a todas las personas. Estas lecciones son para todos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Yo recuerdo sobre esto es increíble cómo a veces uno no se acuerda de cosas que pasaron ayer o hoy mismo, pero se acuerda de cosas que pasaron hace muchos años. Cuando yo estaba en mi primer área en la misión, recuerdo que había una leona ahí en la casa de los misioneros y yo encontré esta leona y me puse a leerla un día y había un discurso del presidente Oaks, en aquel entonces, Elder Oaks. Y siendo que él es abogado, interesándole mucho los temas de la ley, él hizo un análisis entero de este versículo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y él decía que una aclaración que vale la pena hacer es que nosotros no debemos juzgar erróneamente. No simplemente no juzgar. Veamos qué nos dice los versículos enlazados. 1a, no juzguéis, traducción de José Smith Mateo.
Y también Juan 7:24. Vamos a la primera. Traducción de José Smith, Mateo 7:1 y 2. Estas son las palabras que Jesús enseñó a sus discípulos que dijeran a la gente. Otra vez, esto es para todos. No juzguéis injustamente para que no seáis juzgados, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Interesante aclaración. No es que se nos manda a no juzgar. De hecho, nosotros discriminamos en todo momento. ¿Será bueno tomar tiempo para hacer esto? ¿Cuánto esfuerzo debería dedicar a lo de acá? ¿Vale la pena aceptar este trabajo? Todo el tiempo nosotros estamos juzgando y discriminando qué es mejor, qué debería hacer, dónde pongo mi tiempo, qué debería hacer en este momento. Todo el tiempo hacemos estas cosas. Y que inclusive qué ropa me voy a poner. Y alguien pensaría, ¿qué ropa me voy a poner? Claro que sí, ¿qué ropa me voy a poner? Esta ropa es adecuada para la capilla, es adecuada para la entrevista. Esta ropa es adecuada para el lugar al que voy a ir, es recatada, me cubre suficientemente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se habla de no juzgar, es no juzgar injustamente, porque con la vara que medimos, vamos a ser medidos. Entonces, si yo soy muy criticón, si a mí me encanta andar mirando los errores de todas las personas, ay de mí. Entonces, no seamos tan criticones, es el mensaje. Del discurso del Elder Oaks, lo que más recuerdo es que él decía que el juicio del que nos debemos guardar es el juicio final, porque Jesús es el Cristo. Jesucristo tiene las llaves, solo Él, para juzgarnos, que le han sido dadas por el Padre Celestial. Entonces, Él es el que declara si nosotros somos terrestres, celestiales. Él es el que declara a dónde vamos a ir. A veces nosotros miramos a alguien y dice, pero se va directo al infierno. Ese juicio no es de nosotros, lo debemos evitar. Del resto debemos juzgar siempre, pero con justicia. Versículo 3. Hablando de criticones. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, mas no te fijas en la viga que está en tu propio ojo? Este versículo es súper interesante porque realmente todo el tiempo es así. Nosotros somos muy prontos para decir que alguien está, qué sé yo, mal vestido, que dio mal el discurso, que no está haciendo un buen trabajo como líder, que es mal padre, mal madre, que este muchacho sí es malcriado, no lo han enseñado bien. Entonces nosotros a veces somos demasiado criticones. Y otra vez, no se trata de no decir nada de nadie. Juzgar con justo juicio, no juzgar injustamente y recordar que con la misma vara que medimos vamos a ser medidos nosotros. Nosotros podemos observar a otras personas y aprender lecciones, así como yo veo la forma en la que tratan a su hijo y mira cómo se comporta. Yo no debería ser así. Esto no es desde una posición de orgullo, una posición elevada, pero sí es un análisis, una inferencia que nosotros podemos hacer. Podemos ver a alguien que tiene hijos grandes y ver la relación que tienen con sus padres y pensar, yo no quiero tener esa relación cuando mis hijos sean grandes, entonces no voy a hacer esto de aquí. Y estoy usando un ejemplo familiar, pero así con todo. Podríamos ver una pareja mayorcitos y verlos así como, ay, yo no quiero llegar a viejo y estar así con mi esposa. Voy a cambiar. Justo juicio. No deberíamos ser criticones con otras personas. Siempre deberíamos buscar la forma de bendecir, de ayudar. Esto me lleva también a pensar en otra cosa. A veces vemos a una persona y pensamos, qué gordo. Y voy y le digo cuando lo saludo, oye, pero tú sí que te has pegado una engordada, mijo. Y la otra persona tiene espejo. Probablemente muchos problemas. Sabe que no se ve bien y nosotros le acabamos de añadir a los problemas que tiene, destruyéndole el día. Oye, pero ¿qué estás? Estás enfermo, te veo demacrado. O cuando saludamos a alguien que no vemos hace mucho tiempo en la capilla. ¿Y tú qué haces aquí perdido? Este es el juicio que no debemos hacer. Estas son palabras que no construyen, que no ayudan.
Siempre deberíamos decir algo que eleve a la gente. Dice el versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. En este versículo hay sabiduría porque cuando nos enfocamos en corregir, en ver hacia nosotros mismos, otra vez, hacia adentro, y darnos cuenta cuando hemos superado un problema, entonces tenemos el buen deseo de ayudar a otros, no de criticar a otros, porque ya sabemos cómo se siente, lo que ha pasado, cómo superarlo, etcétera, etcétera. Versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No deberíamos confundir este versículo con que Dios va a hacer exactamente lo que yo quiera, cuando yo quiera. Esto se trata de cumplir los propósitos de Dios. Este pedid y se os dará. Hay que ver qué es lo que estoy pidiendo. No es un pedid general, es como, qué sé yo, quiero ser un actor famoso. Yo no sé ustedes qué piensan sobre una oración de ese tipo. A mí no me suena a que va a ser contestada si es que viene desde una postura de ego, de orgullo. Diosito, yo quiero ser mejor que todos. Quiero que la gente me admire. Esta oración no es pedir y se os dará. Por otro lado, si yo sinceramente quiero bendecir a alguien más, digamos que uno de mis hijos tiene algún problema y Dios, Padre, he notado en mi hijo, qué sé yo, una actitud que me preocupa su futuro. ¿Qué puedo hacer para ayudarle? ¿Cómo puedo yo bendecirlo? ¿Me ayudarías a tener las palabras aptas? El ejemplo correcto. Pedid y se os dará. Este es el tipo de peticiones que Dios contesta. De pronto la oración incorrecta sea: Padre Celestial, quiero un carro pero bacán. Es que me encantan los carros. Yo quiero un carro así. O podemos pedir: el transporte que tengo para mi familia me preocupa. Que en cualquier momento puede pasar algo en la calle porque está que se desbarata. ¿Podrías ayudarme a conseguir un medio más seguro para llevar a mi familia? Estas son las oraciones que Dios contesta. Como lo vimos en el capítulo 13, las que vienen de un corazón sincero que trata de ayudar. Un maestro que observa en su clase a un alumno y lo ve raro, algo le pasa. Ayúdame a llegar a su corazón, ayúdame a saber cómo puedo bendecir su vida. Estas son las oraciones que Dios contesta. Antes de dar un discurso, Padre Celestial, no quiero quedar bien. Quiero llegar al corazón de la gente. Quisiera que estas palabras sean una bendición para ellos. Ayúdame a tener el Espíritu. Ayúdame a testificar con poder. Estas son las oraciones que Dios contesta. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Si estamos en una entrevista, somos líderes y estamos en una entrevista, alguien nos cuenta algún problema terrible. Es la alarma de mi pastilla. Perdón. ¿Qué debo decir? ¿Cómo puedo ayudar? En adelante se explica las cosas buenas que Dios hace por nosotros. Pero también se nos dice que nosotros debemos, versículo 13, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Qué es lo popular? ¿Qué es lo fácil? ¿Por dónde va todo el mundo? Ese no es el camino de nosotros. Por ahí no es. Nuestro camino es difícil, es sacrificado, es esforzado,
pero por ahí es que se nos manda ir a nosotros. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Yo siempre, cuando era muchacho, leí estas escrituras acerca de profetas falsos y de lobos. Y yo, ¿quiénes son? Son la gente que sale en televisión, son los influencers, son cantantes, son actores, actrices, son personas que son muy conocidas y dicen palabras muy bonitas que nos llevan totalmente por el camino equivocado. Nos puede gustar su música, nos pueden gustar sus películas, nos pueden gustar sus reels, sus YouTube shorts, nos puede gustar muchas cosas. No hagan caso de sus filosofías. Y en esto una advertencia. Puede ser que me gustan los videos muy chistosos que hace mi youtuber favorito o mi influencer. Pero ¿qué mensaje están dando estos videos cortos? ¿Qué ideas me están poniendo en la cabeza? Son falsos profetas. Muchos de ellos, muchas veces, de muchas maneras, son falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. De pronto no conocemos la vida personal de estas personas, pero la mayor parte del tiempo, cuando uno se mete a aprender qué es la vida personal de este personaje de Hollywood, en este mismo momento hay un escándalo terrible con un famoso rapero y los chismes están por todos lados y está muy entretenido saber de todas las cosas terribles y aún absurdas que pasan en el mundo de los famosos. Falsos profetas. Tengamos mucho cuidado. ¿Qué cosas nos inducen a hacer sus canciones? ¿Qué ideas ponen en mi mente, en mi corazón, sus películas, sus libros, sus videos, etcétera, etcétera? Esto del fruto también se refiere a nosotros. Nosotros podemos saber quién soy yo por causa de nuestros frutos. Y tal vez el fruto más importante de todos sean nuestros hijos. Aunque también debemos considerar que ellos son personas, son individuos y que toman sus propias decisiones. Después de todo, Caín era hijo de Adán. Lamán fue hijo de Ley, etcétera, etcétera. Pero nuestros hijos también son una buena forma de medir, no absoluta. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense que volvemos al tema de la oración y de la sinceridad de nuestro corazón. No es tanto cómo me presento, qué digo, cómo lleva la corbata y la camisa bien puestecita. Nunca dice nada incorrecto en su casa. Es un diablo con la familia. Mucho se escucha, en mi país al menos, no sé si en otros países también. Luz de afuera, oscuridad de adentro. Hay que ver cómo nos presentamos en el mundo y quién realmente soy. Dios sabe quién realmente soy. Versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Conocemos bien, espero yo, la historia de la casa sobre la roca y de los diferentes cimientos de varias casas. Si no la conocemos, como siempre, en casa se lee todo. Pero a mí lo que más me gusta de esto es, nosotros podemos estar escucha y escucha todos estos videos, lea las escrituras. El asunto es el que aprende estas cosas y las hace. Se nos manda a obrar. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos aprendido cosas gloriosas en estos 2 capítulos. Hemos aprendido mucho a mirar hacia adentro, hacia la sinceridad de nuestro corazón y a darnos cuenta. Somos miembros de la iglesia, hemos hecho convenios, pero somos realmente discípulos de Cristo. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. ¿Verdaderamente amamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos? ¿O nos amamos a nosotros por sobre todas las cosas y a nuestros hermanos después de mí mismo? Muchas cosas para pensar. Hay todavía grandes lecciones que aprender en esta semana y espero alcanzar a salir con el próximo video. Ojalá ayude el tiempo y la luz, la energía. Conmigo será hasta la próxima.